Estamos acá para la bola del coso con un amigo de la casa ya, con el señor Sebastián Madilla. Gracias Muchas más, gracias, querido. por recibirnos en este hermoso hotel. Estamos en la antesala del estreno de Volver a los 17. Sí, así es. Película número. De mi filmografía es la película número 11, Ok. pero yo hago una distinción porque yo hice 9 películas en Chile, estrenadas todas en Chile, pero esta es mi segunda película que hago en Argentina. Es Ok. bueno aclararlo porque por ahí la gente de Argentina acá dice, ¿desde dónde te pide hecho 11 películas si no lo conozco? Esta es nuestra segunda película acá en Argentina, con actores argentinos y argentinas, salvo por mí. Y nada, estamos muy contentos de que se haya logrado este estreno el 8 de enero, que es bastante más masivo que el anterior, que fue Ujú. como si fuéramos solo amigos, que era una película mucho más independiente, que llegó a algunas salas de cine y que aún así tuvo muy buen resultado, pero esta va como a una distribución un poco más grande. Ahora, yo estudiaba, ¿no? Un poco, y los datos es que tu primera película vos la estrenaste a los 16 años. Sí, 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 sí. Ahora, en esta es volver a los 17. Tu personaje, bueno, vuelve a esa edad. Yo quiero saber cómo empieza a gestarse, ¿no? Esta película. Ese guión escrito por vos. Sí. ¿Cómo empieza a surgir esta idea? La película nace desde una obra de teatro que yo hice acá en Ujú. Calle Corriente, en el Teatro Multiescena, que se llamaba Fiebre Adolescente, el año 2024, que fue como el primer año que yo ya me instalé a vivir acá con mi Ajá. esposa, con mi hijo, y fue la primera obra de teatro que escribí, actué y produje, y fue una muy buena experiencia. O sea, a pesar de ser una obra muy independiente, que solo se da los domingos, tuvo muy buena convocatoria, y de ahí vienen todos los personajes de la película y este universo de un chico, un tipo de 30 y tantos, que está siempre con la bala pasada, de que nunca se atrevió a contarle su amor a su eterna amor platónico del colegio, pide un deseo de volver Ujú. a la secundaria y se le cumple, digamos, Ujú. y ve que en la secundaria no era tan, o sea, uno pasa que tiende a idealizar el pasado, digamos, y dice, no, que fácil hubiese sido hacer eso, pero cuando él vuelve atrás, se da cuenta que era igual de difícil y Claro. por algo no lo hizo, digamos. Y nace desde esa obra de teatro. ¿Cómo nace esa idea? Bueno, por la nostalgia del pasado. A mí me pasa mucho que yo, por ejemplo, no siento que partí haciendo películas, como tú comentabas, a los 16 años, que de alguna manera a mí mi adolescencia y mi juventud como hasta los 25 pasó muy rápido, Ok, todo. Me salté como muchas etapas ok, también. Yo terminé el secundario y todo, pero siempre como con un pie adentro de la escuela, y mis profesores eran muy generosos que me dejaban darme tiempo para poder hacer lo que hacía en esa edad, que era escribir guiones o preparar proyectos para cine. Pero claro, fue toda una vorágine, que yo siempre quise hacer una película de adolescentes, como de colegio, como las típicas comedias norteamericanas, y de repente en la vida ya tenía 25 años, entonces ok. no estaba para interpretar a un adolescente. Entonces encontré esta historia que justificaba que el protagonista y Manu Dial y yo, que tenemos la misma edad, 34 años, pudiésemos viajar al pasado con un par de reglas que se entienden en la película y ser, en el fondo, actores de 34 interpretando adolescentes. Ok, Pero nace de ahí. ok. Ahora, ¿cómo? A ver, se está armando como una pareja, ¿no? Manu Viale y Seba Badilla, lo vimos en Como si fuéramos solo Sí, amigos. sí. Ahora se vuelve a repetir esta fórmula. ¿Cómo es trabajar junto a ella esto de la química, ¿no? Porque Sí. uno tiene la posibilidad de ver la película y esa empatía está bien Tú que recalcada. viste las dos películas, ¿sientes que se mantiene Se mantiene eso? esa, o sea, hay como un código tal vez interno en donde hay confianza y todo y sale como natural a la hora de Sí. interpretarlo. Sí, porque por ejemplo en la obra de teatro Manu no era la actriz que hacía ese personaje, es un elenco que rescata a algunos actores que estaban en la obra, que es Max Müller y Bruno Rondini, y los demás son todos distintos, o el personaje de Caro Domenech no está en la obra. Pero con Manu Viales sí, la verdad es que la experiencia en la primera película no nos conocíamos de Ujú. antes, y nos hicimos muy amigos
en la filmación, digamos. Todo el mundo nos decía que teníamos mucha química en la pantalla, Claro. Ujú. que a pesar de ser tan disparejamente diferentes físicamente, ella es una reina, yo soy una bestia, pero juntos en una película generamos una empatía que a veces no se logra tan Claro, fácil exacto. para el público que dice, oh, ojalá se queden juntos, como algo idílico. Y por lo mismo no dudé en cuando hice la versión del guión para cine de pasárselo a ella y a ver si le interesaba. Y le interesó y nuevamente el rodaje fue muy, muy placentero, fue muy divertido. De hecho, ella fue quien sumó a Caro Domenech a la película, porque ya Ok, habían hecho de Cris Morena aliados sí. muchos años atrás. Caro era una adolescente en ese momento. Y de ahí quedaron siendo muy amigas. Entonces, cuando yo escribí este personaje y se le pasé el guión a Manu, me dijo, tengo una amiga que lo haría perfecto, Caro Domenech. Y le Bueno, pasamos el texto y un poco también ella entró por las buenas referencias que dio Manu y que estaba Manu. Entonces, Manu no solamente como que actúa, sino que también muchas veces te sugiere, actuemos con tal, ok. hagamos Ah, esto. un poquito el Entonces, rol de producción también se no, involucra. no sé si producción, pero ella está al tanto de todo. Yo le voy contando, Ok, mira, tengo tal persona que se me imagina para tal personaje. Y como ella, bueno, o sea, yo no soy argentino, yo vivo acá hace casi 3 años, pero ella conoce todo el medio, conoce todos los actores, ha hecho mucho teatro, hace mucho streaming, entonces siempre me asesora a mí o al grupo con eso. ok, Pero ok. la verdad es que trabajar con ella es un encanto y creo que lo que más disfrutamos es estar juntos en un rodaje. Además, fue el mismo equipo de la anterior película, entonces Ujú. se sentía nuevamente como esta mezcla entre chileno y argentino, los mismos grabando una película en verano. Fue como volver a casa, así que fue una muy buena experiencia trabajar con Manu. Ahora, antes de adentrarnos un poquito en el Sebastián persona, me queda preguntar, ¿qué se siente trabajar con tu hermano Sí, sí. dirigiendo, que ahora encima sé que se vino a instalar acá en Se vino a Argentina, Argentina, sí. y también el debut cinematográfico de tu hijo? Sí, sí, ahí tiene una pequeña participación. Trabajar con mi hermano para mí algo como, a ver, que vengo haciendo de tan pequeño. Nosotros como comenzamos jugando a hacer películas con la cámara Hi8 que había en la casa de mis papás, la típica cámara para dar vacaciones y qué sé yo. Y de niño nuestro panorama fue eso. Nosotros nos llevamos 6 años. ¿Sabes? Él es el hermano del medio, yo soy el menor. Y siempre él como que fue el que me mostró películas. O sea, el otro Ujú. día, por ejemplo, ahora que se reestrenó The Rocky Horror Picture Show en Ok, 4K, fuimos a verla, que ya la hemos visto millones de veces, pero no la habíamos visto nunca en pantalla grande. Y nos acordamos que cuando, claro, yo tenía como 10 años y él ya, no sé, 16, hicimos un doble feature en mi casa que escondido de mis papás porque me mostró a los 10 años Pink Flamingos de John Water y Rocky Horror Picture Show. Y me acuerdo que fue una de las mejores noches de mi vida porque fueron como películas que eran prohibidas, que de hecho la arrendamos en el Blockbuster y que casi que era imposible encontrarla. Y para mí fue como una apertura de cabeza. Y ok. Gonzalo siempre me llevó por eso. Yo siempre me gustaban mucho las películas de niños, siempre me encantó Pixar, Trek, después fui creciendo, me empezó a gustar las películas que hacía Adam Sandler, pero Gonzalo siempre me llevó a ver a Jodorowsky, a Ok, ver películas que no necesariamente eran comedias, pero sí ayudaban a alguien que quería hacer películas como a expandir tu cabeza. Entonces para mí siempre es como un hermano mayor, una especie como de, aparte de mi mejor amigo, como de enciclopedia cinematográfica, siempre me impulsa a ver películas que por ahí a mí me dan un poco de lata o digo, no sé si me va a gustar esta película. Y él es el que me dice, vamos, vela. Y trabajar con él es lo mismo. Tenemos una historia ya, como te decía, 11 películas juntos, donde él siempre es el director, donde yo siempre soy el guionista, pero es como un todo, porque también yo le paso el guión y yo le digo, en este momento, Gonza, yo soy un actor más en el ok. rodaje. Ujú. Entonces, si hay algo que tú quieras cambiar del guión o algún actor viene con otra sugerencia, tú tomas esa decisión como director. Ok. Yo en ese sentido no soy,
el guionista o el autor que dice, no, quiero que respeten hasta la última coma de mi texto. No, la verdad es Ok, que sí es mejor, porque yo además muchas veces improviso cosas que no estaban en el texto que yo mismo escribí y las cambio. claro. Entonces le doy esa libertad a Gonzalo y todo lo que es visual, narrativo, la edición, él hace el montaje con Iñaki Fermandoy, que es nuestro director de fotos, que lo hacemos siempre así. Hay mucha confianza entre Ujú. nosotros dos. Entonces, también él, que en estas últimas dos películas, él ha llegado directamente a filmar o llega 2 semanas antes, entonces ya está todo armado. También hay confianza de parte de él hacia mí como productor de que Claro. yo le tengo armado el elenco, le tengo armado las locaciones o el equipo. Y la verdad es que hay una confianza muy mutua y que nos ha funcionado siempre muy bien. Y ahora vamos al plano más personal de Seba. Bueno, yo que te Ay, lo conocí. del hijo que Ah, me preguntaste, sí, perdón. el debut. Sí, mi hijo había actuado ya brevemente en Como si fuéramos solo amigos, pero era una pulguita, entonces no Sí. se notaba. Salía en los brazos de su mamá, de Mariana, en la escena de un restaurante, miraba, pero era un bebé. Ahora tiene una participación mayor, tampoco tan grande, pero le tocó actuar con, bueno, con Manu, conmigo, y yo es porque veo que tiene mucha, le encanta que lo graben, Ok. cuando ve la escena la puede ver 50 veces y se ve a él y se apunta, entonces veo que ahí hay un grado de artista, no sé Ok. si puede ser actor o que después quiera ser Se viene el heredero. el heredero, puede ser cantante, puede ser Ok. bailarín, puede ser músico, pero con 2 años y medio yo veo que le gusta mucho el tema de exponerse, de mostrarse, de ver videos donde sale él, así que tiene su aparición en la película. Ok, y ahora vamos a la parte personal. Yo te conozco, sé los gustos que tenés vos con el cine y Sí, todo. sí. Hay pequeñas referencias también de esos gustos en la Sí, sí, a película. ver cuáles notaste. Por ejemplo, está La Máscara, Sí, está algunos afiches de Olmedo sí, y y Porcel, de Porcel, las revistas. la revista, sí. O sea, ¿qué significa para vos, no? Hacer una película acá en Argentina con un nivel de humor que muchas veces lo hemos hablado, de humor que tal vez no se hace tanto, no Claro, sé si o por miedo o por no tomar los riesgos que tal vez se toman a hacer pero, este tipo de películas. claro, es verdad. Siento yo que, a ver, primero que todo eso homenaje, La Máscara es mi película favorita de mi infancia, digamos, la Ujú. primera película que yo vi, dije, yo quiero ser actor, quiero ser como Jim Carrey, mi mamá me mandó a hacer el traje amarillo Ok. para disfrazarme, o sea, es una película muy importante. Y cuando muestro los afiches de Porcel, son como aparte películas muy poco convencionales de Porcel, porque una que hizo con la Coca Sarli, Ujú. justo en la arena, creo que si no, no es el nombre o algo con la arena, pero una película de Armando Bo, que por ser tenía como 22 años y apareció, y de hecho ese afiche es como cuando la relanzaron, cuando Porcel se había hecho famoso, relanzaron la película, pero Ok, cuando grabó era prácticamente un bolo. sí. Entonces, esa rareza la encontré en San Telmo. Yo ya había visto la película, pero un afiche de la época de eso me pareció yo que soy coleccionista que había que tenerlo. Y la otra es los vampiros lo prefieren gordito. Entonces, además, como Pipe Ortiz tiene todo un trauma con su peso y todo, me parecía bueno que el personaje tuviera empatía con las películas como de Porcel, que el personaje obviamente sintiera cierta empatía con esas películas que quizás veía cuando niño, que veía a sus papás. A mí me pasa eso con o sea, me gusta siempre hacer homenaje en las películas que hago en Argentina a Jorge Porcel y a Olmedo, Ujú. porque siento yo que son de los dos capos cómicos más importantes de Argentina y además no creo que haya una cantidad de películas que haya hecho un dúo cómico en Argentina, ni en otros países, ni en otros lugares de Sudamérica. Ok. En Chile no tuvimos un Olmedo de Porcel. Claro. Hubo programas de humor y todo, pero en Bueno, cine, fueron como nuestro gordo y flaco. claro, Acá. pero eso Ujú. no lo tienen todos los Es verdad, países. es verdad. Yo los tomo mucho de referencia, a pesar de que es otro humor. Hay una discusión de que quizás ese humor ya no se puede hacer, que envejeció, que es machista, pero yo hablo más allá de eso, de la dupla Ujú. de dos cómicos que hacen 50, 60 películas y que tuvieron mucho éxito
y que hicieron feliz a mucha gente. Exacto, La sí, gente sí. esas películas las amaba y una generación más adulta las ama. Ujú. Y homenaje en sí también en todo el contexto de la película, del guión y todo, obviamente a las películas, bueno, de John Hughes, de Breakfast Club, Sixteen Candles, American Pie, o sea, es Ujú. como todo un homenaje en sí la película a estas típicas películas adolescentes, pero con una mirada mucho más romántica quizás que American Pie es más cargada a los amigos que quieren Claro. perder la virginidad y todo. Acá está todo como más. Yo te digo que cuando pensé hacer este texto era hacer una especie de oda a toda la carrera de Cris Morena, con Tutsi y Volver al Futuro. Y Ok. creo que ahí nace Volver a los 17. Eso es, no es más que eso. Es como una especie de episodio de larga duración de reencuentro de Casi Ángeles o Rebelde Way con el DeLorean. Ok, ahí es más, ahí ya me hiciste el fragmento para las redes Pero sociales. es verdad, yo soy un gran admirador del trabajo de Cris Morena. Si lo pensás, Manu Viale es una chica Cris Morena porque trabajó en Aliados con Ujú. ella, Caro Domenech También. trabajó en varios proyectos con ella, y ahora Michelle Masson está, después de la película incluso, está en la segunda temporada, que ya lo puedo contar, ya salió el tráiler, es de De Margarita, que es de Cris Margarita. Morena en HBO Max. Así que es entre el elenco, la historia, el guión, es un gran homenaje a Cris Morena. Excelente. Y para finalizar, porque sé que te acuerdas, te traes una banda de entrevista y no te quiero Sí, quitar sí. tiempo. Completame la frase, volver a los 17 para Sebastián Madilla sería. Volver a los 17 para Sebastián Badía sería volver y vivir una vida más acorde a tener 17. Creo que no un arrepentimiento, pero las características de mi adolescencia fue siempre muy obsesionado en hacer cortometrajes, después la película, el Limpia Piscinas, que la estrené con 16, después hicimos otra, que esto, que esto, que esto. Y siento como que mi adolescencia yo la viví mucho más tardía, cuando me fui a estudiar a Estados Unidos, que tenía 24, 25 años. Pero a mí me hubiese gustado tener una adolescencia más como la que tiene cualquier chico de secundaria, digamos. Obviamente, a esa edad, al revés, querés ser adulto. Y ahora que ya sos adulto, querés ser adolescente. Nunca uno está conforme. Pero la película, hablando en serio, viene mucho de ahí. Viene mucho de decir qué entretenido sería pedir una semana en la secundaria para no llegar y decir, oh, quiero hacer un cortometraje, sino que para compartir con amigos de toda la vida, para compartir esto de estar en el colegio, ir a las fiestas del colegio. Yo aparte en el colegio era igual que mi perfil, digamos, o sea, no me invitaban a ninguna fiesta, no me gustaba tampoco, me quedaba todos los viernes o editando una película o viendo película o yendo al cine, entonces me hubiese gustado tener una adolescencia como más común y corriente. Ok. Entonces, bueno, invitamos a toda la gente que nos ve en la Bolera del Coso, 8 de enero. 8 de enero en todos los cines de Argentina, y también el mismo 8 de enero está en Perú, está en Bolivia, está en Uruguay, Paraguay, Honduras y Ecuador, Volver a los 17. Y estamos muy contentos porque además en una época de tanto streaming, llegar a cines acá en Argentina y a varios países es muy lindo porque es algo que poco a poco se ha ido perdiendo. Así que estoy muy contento de que al menos esta película tenga la opción para las personas de que la puedan ver en pantalla grande antes de que pase alguna plataforma de streaming, porque las comedias también es bueno verlas En cine. en pantalla grande, a pesar de que no sé, no sea Frankenstein de Guillermo del Toro. Obviamente entiendo que es así, uno dice que lo ven en el cine, pero esto de ir a una sala de cine pasa un poco con el teatro, la risa, contagiarte con la risa en una comedia, es mucho más entretenido que verla en tu casa, que al final no te ríes de la misma manera que en una sala a oscuras con personas. Entonces, eso es muy lindo del cine en la comedia, y espero que no solo esta película, sino que muchas comedias puedan seguir estrenándose en los cines. Se va. Muchísimas gracias, nos estamos viendo. Nos estamos viendo, voy a ir al estudio Te esperamos en la del Bolera. programa. Muchas gracias.